estamos de regreso y ahora seguimos con el tema de la decisión del Senado de Estados Unidos de absolver al expresidente Donald Trump en el reciente juicio que hubo alrededor de su destitución. Jorge, ¿cómo interpretar lo ocurrido? ¿Qué decir al respecto? Pues mira, Javier, digo, por un lado yo lamento, como creo que mucha gente, incluso una mayoría del electorado norteamericano, que republicanos hayan absuelto a Donald Trump. Conviene subrayar eso, fue una decisión del partido de los senadores republicanos, de su líder, Mitch McConnell, porque si bien hubo 7 senadores republicanos que votaron por condenar a Trump, y todos los demócratas lo hicieron, fueron los 43 senadores republicanos que impidieron que fuera condenado. Yo lo lamento por muchas razones, porque le da un golpe a la rendición de cuentas dentro de Estados Unidos, porque sienta un pésimo precedente para otros países. Si en Estados Unidos no se puede castigar, condenar a un presidente que tan obviamente cometió las fechorías, los delitos de los cuales se le acusaba, pues qué se puede hacer en Filipinas, en Rusia, etcétera, etcétera. Pero debo decir que hay una parte que me tranquiliza, que me complace, y que es, Javier, que el Partido Republicano va a tener que pagar políticamente en las urnas, a propósito del estado de Guerrero, va a tener que pagar en las urnas, creo yo, esta decisión, porque me da la impresión que el electorado norteamericano, incluso el electorado republicano, estaba a favor de la condena, o una parte estaba a favor, que mucha gente que anteriormente no era virulentamente anti-Trump ahora lo es, y que esto le va a costar al Partido Republicano y al conservadurismo norteamericano, a la ultraderecha norteamericana. Y eso me parece bueno. Le va a facilitar a Biden lograr la aprobación de sus reformas de todo tipo. Le va a facilitar, creo, al Partido Demócrata ganar las elecciones de medio periodo del 22, aunque sea un poco prematuro hablar de eso. Y bueno, quedará tildado el Partido Republicano como el partido que absolvió por segunda vez a Donald Trump. Digamos, en términos de Fidel Castro, la historia lo absolverá 2 veces. Ni Fidel. Héctor. Bueno, muy rápido, sí, creo que tiene razón Jorge, pero añado esto, leí un artículo en el New York Times hoy diciendo ¿por qué es que a los republicanos les puede importar poco perder en la opinión pública esta batalla si pueden conservar, digamos, a los votantes de su partido en las elecciones inminentes que vienen? El 70% de los republicanos está a favor de Trump, y por tanto estos candidatos republicanos van a ser puestos pues por los militantes republicanos, por los partidarios del Partido Republicano, y no pueden ponerse en contra de Trump sin que esto les cueste en sus elecciones locales. Pero el argumento que decía Jorge, y además yo te quiero oír a ti más bien, Javier, que lo que yo tengo que decir, creo que es menos interesante que lo que tú puedes decirnos, es que ya han encontrado la manera de tener el poder sin ganar las elecciones. Tienen supremacía en la corte, tienen los impuestos donde los querían tener, pueden ganar, han ganado de hecho elecciones presidenciales sin haber ganado el voto mayoritario. Han encontrado una manera de tener poder sin ganar elecciones, y eso me parece también a mí un poco preocupante, porque lo que sí está claro es que Trump sí va a ser una figura que va a estar presente en la política desde ahora americana, camino a las elecciones de dentro de 4 años, y yo creo que es un rival, sigue siendo un rival muy difícil y muy peligroso. No solo por cierto para Estados Unidos, también para nosotros. Hay que recordarnos cómo nos fue con este presidente. Pero yo quisiera oírte a ti, Javier.
No, yo coincido en cierto sentido con todo lo que dice Héctor y también con mucho de lo que dice Jorge. Para mí la gran pregunta es si Donald Trump está, al estar en Mar-a-Lago, si está en la isla de Elba o en la isla de Santa Elena. Sí. Yo creo que está en la isla de Elba. Va a haber un regreso. Igual su Waterloo es dentro de poquito, igual es hasta 2024, igual hasta 2028. Pero yo creo que está en la isla de Elba. Si algo demostró, creo yo, este juicio, es lo trompista que sigue siendo el Partido Republicano. Podrá estar hecho bolas, podrá estar internamente dividido, podrá estar en serios problemas, pero su base y su militancia, y a eso me refiero con la militancia a nivel estatal, sigue siendo profundamente trompista. Lo que es menos trompista es el liderazgo en el Congreso. Pero buena parte de los votantes y una parte muy importante de la militancia a nivel estatal son trompistas. Y es lo que demostró que oyó este juicio. Nadie se atrevió a rebelarse ante la base y la militancia. Y los 7 que le entraron, 2 de ellos se van a jubilar, 4 de ellos no tienen reelección sino hasta 2024, 1 de ellos hasta 2026, 2 de ellos, 1 de ellos 2024, solamente 1 va a enfrentar la reelección el próximo año en 2022. Es decir, estaban en un lugar muy seguros donde podían mostrar una cierta rebeldía que ya les está costando. Desde el día que votaron en contra de Trump les ha estado costando. Pero entonces yo sí creo que está en Elba, en la isla de Elba, y va a haber un regreso, porque esa base que controla parece estar bastante intacta. Sigue habiendo una demanda allá afuera por Trump o el trumpismo. Su ego está totalmente intacto. Y no solamente eso, enfrenta muchos problemas legales y personales, financieros, etcétera, pero creo que la mejor estrategia para enfrentarlos es permanecer en la arena pública y como líder político. Esa es la mejor estrategia, más que buenos abogados, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene claros retadores internos, además. Es decir, no es que hay un chorro de gente que quiere, incluso que quiere ser el líder del trumpismo. Pero no hay nadie que realmente represente una amenaza en cuanto a perfil, carisma, etcétera, etcétera. Tiene ese liderazgo local que puede activar fácilmente en cuanto se aparezca un posible retador, puede fácilmente activar a nivel local muchos problemas para ese retador. Y además, electoralmente, muchos republicanos, por más que no les gusta Trump, sí piensan que lo necesitan para ganar los suficientes votos en las elecciones de 2022, ¿sí? Y todo parece indicar que hay un mínimo de costo por hacer lo que ha hecho Trump, al haber sido, al haber librado 2 impeachments en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, la lección para Trump es seguir siendo Trump, no hay gran costo, hay beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo, si bien hay razones para pensar que en una de esas tal vez sí está en Santa Elena, yo sí creo que más bien está en Elba y que veremos un regreso o un intento de regreso de Trump. Coincido, sin embargo, con Jorge, de que creo que en general todo esto es una buena noticia para los demócratas y sobre todo para el centro izquierda del Partido Demócrata. Los ha unificado, ha facilitado ese giro a la centro izquierda, les da un enemigo común que los mantendrá unidos. Sin duda los beneficiará electoralmente porque sin duda esto ha dañado la imagen de Trump entre los independientes, etcétera, etcétera. Entonces coincido que esto no es del todo una mala noticia para los demócratas, pero creo que estamos muy lejos de ver el fin de Trump y todavía más lejos de ver el fin del trumpismo. Pero Jorge, no sé qué pienses tú. Mira, en primer lugar, yo creo, Javier, que es importante recordarle a, muchos de los que nos ven, sobre todo, y que comentan en Twitter, etcétera, nuestros programas, a algunos les gusta, a algunos no les gusta, que cuando te refieres a la isla de Elba,
no estás hablando del Bester Gordillo, supongo. O sea, es una isla en el Mediterráneo donde se refugió Napoleón la primera vez de su derrota. Pero sí creo que es importante aclararlo, porque pues ya ves que luego, así en Twitter hay confusión sobre muchos asuntos. Pero bueno, yo creo que el trumpismo va a seguir, pero sin un líder como Trump, le va a costar trabajo unificarse como se ha unificado. En segundo lugar, creo que ninguno de los posibles candidatos republicanos a la presidencia en el 24 tiene el arrastre de Trump, pero sí creo que Trump ya verá sus posibilidades de ser candidatos casi nulificadas. En parte por el segundo juicio, aunque haya sido absuelto, en parte por todos los procesos penales y civiles que enfrenta, tanto en Nueva York como ahora en Georgia y posiblemente en la capital de Estados Unidos, y en parte también porque el descrédito se ha llevado ante la opinión pública por la transmisión de las audiencias primero en la Cámara y después en el Senado, pues también le va a hacer un enorme daño. Y para volver al tema que tú comentabas al final, Javier, a mí me parece que esto le va a facilitar a Biden lograr la aprobación de buena parte de sus reformas, empezando por el paquete de rescate o de estímulo de 1.1 billones en castellano, mexicanos, de dólares, su reforma migratoria que debe presentar esta semana, en teoría, y muchos otros temas de mejoramiento o reconstrucción del estado de bienestar norteamericano que está pendiente. Porque sí les va a costar a los senadores, sobre todo senadores republicanos más moderados, pues seguir oponiéndose por principio a todo lo que Biden proponga. Creo que ese va a ser también uno de los legados de Trump y así espero que sea. Héctor, un último comentario rápido. Yo creo que una ventaja del gobierno del presidente Biden es que ha empezado extraordinariamente bien en el problema central que tiene enfrente el gobierno americano y todos los gobiernos del mundo, que es la pandemia. Han tenido un comportamiento espectacular en la fase de vacunación y probablemente van a terminar el verano con la economía andando y con la sociedad americana en inmunidad de rebaño vacunada toda. Eso yo creo que es una plataforma de salida espectacular para un gobierno como el de Biden frente a sus siguientes propósitos. Me parece que le está entregando un bien público gigantesco a la sociedad estadounidense. Totalmente. Yo veo un Biden sumamente enfocado, clavado en los dos temas claves, que es la parte de salud pública de la pandemia y la parte de la crisis económica. Medio iluminado. Yo no era fan de Biden, pero ahora me tiene bastante apantallado. Bueno, tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para nuestro comentario, como todas las semanas, sobre la pandemia aquí en México. Quédese aquí en Foro TV, que continúa en la hora de opinar.